Ilustración. Vamos a ver labios y narices. Miren la estructura del labio. Hay 4 óvalos, 2 en la parte del labio superior y 2 más anchas en la parte del labio inferior. Y la comisura es otro óvalo que está vertical. Pero la estructura es esta. Hay una leve sinuosidad en la línea que separa ambos labios, pero eso es relativa a su forma de acuerdo a la expresión que ustedes le quieran dar y al estilo. Lo importante es que tengan en cuenta básicamente estas proporciones, esta estructura y sobre todo que la comisura es arriba, aquí abajo es una elipse, una línea curva continua. Aquí arriba es que hace esa sinuosidad. Miren la estructura, labio de frente, la simetría siempre es un poco más largo esta parte de abajo, que en realidad no va a ser larga, va a ser volumétrico. Si la dimensión de la altura es más grande. Pero fíjense que después con el sombreado le vamos dando redondez, le vamos dando volumen. Y aquí empieza a aparecer la comisura del labio que se hace con el sombreado o si no con una línea. Pero fíjense este pase, ¿no? La luz viene de arriba, entonces el labio superior está en sombras porque la luz viene de acá. Está más iluminado el labio inferior, refleja luz. ¿Ves? Con esto blanco, que se hace con goma de borrar generalmente, proyecta sombra antes de que venga el mentón y se hace una leve línea blanca para que no quede chato, para que no empaste, como un contraluz. Es decir, nos ayudamos mucho para marcar el volumen y los planos con la iluminación. Esto es parte de la estructura también relacionado con círculos. Los círculos se trabajan mucho en las estructuras del rostro para que no quede algo tan esquemático, tan duro. La curva ya desde la base le da cierta blandura, cierta humanización al modelo. Acá, más allá de que se tomen los óvalos como estructura previa, hay un triángulo también que empieza a estructurar porque está relacionando con otras partes. Como cuando les dije con el tema de los ojos, que lo piensen en función del todo, ¿no? Con las cejas, con la parte de la ojera que está en la mejilla. Bien, acá hay un triángulo que ayuda a relacionar la estructura del labio con el comienzo de la nariz. Y la misma evolución del grisado que les decía. Semiperfil, el mismo triángulo que empieza a desplazarse, pero fíjense como veíamos con los ojos y con la cabeza. El eje se desplaza hacia la parte más lejana, la que está más para atrás, ya no está en el medio. Acá el estudio de luces. En el Renacimiento, Leonardo lo que hacía era el esfumato, que se dice en italiano, que es esfumar los bordes de la comisura de los labios. Eso le daba cierta rareza, cierta gracia al rostro, en la Gioconda, por ejemplo, porque no se sabe dónde termina la sonrisa. Entonces parecía más humano. Lo mismo hacía con los bordes de los ojos, los bordes externos, ¿no? Otro semiperfil. Fíjense que se mantiene esa proporción, ¿sí? Esta relación ancho-alto, eso es fundamental. Acá ya está marcado dónde va a estar el brillo para después hacer la sombra proyectada. El papel ayuda mucho a la textura. ¿Ven esta textura de labio
que está dado por el mismo Canson, ¿sí? La superficie que se eligió para eso. Entonces, si nosotros vamos basándonos en la parte estructural, si lo geometrizamos desde el vamos, llegaremos más fácilmente al resultado, como con todas las otras partes. El perfil es sencillo, pero fíjense el tema de la luz, como veíamos de frente. Labio superior en sombra, inferior más iluminado. Y el tema de las texturas, que ya es algo posterior, miren que acá esta foto mantiene perfectamente las formas del labio, como estuvimos viendo. Este maquillaje lo muestra muy bien. Pero imagínense esto a nivel dibujo, ¿no? El trazo largo de la parte del pelo, las cejas, que serían trazos muy sueltos pero largos y cada vez más cortos, pero siempre dándole forma geométrica. Las pestañas lo mismo, un solo trazo. Y con blanco haríamos estos brillos que serían toques con un pincel, apenas, no rayas. Esto sería con punteado. Fíjense la sombra que proyecta el labio inferior antes de llegar al mentón. Y acá una leve línea blanca, clarita me refiero, que separa labio inferior y la sombra. Bueno, boca abierta. Esto generalmente los alumnos lo hacen practicando con un espejo, sacándose fotos. Los dientes no se hacen derechos, están en perspectiva, siguen la concavidad de la boca. Y la lengua, fíjense que está allá atrás, en sombras. Hay un plano que es el labio, otro, los dientes, otro, la lengua, tercer plano, y al fondo, bueno, la oscuridad, ¿sí? Por ejemplo, en las ilustraciones infantiles o el estilo Disney, no se dibujaban los dientes de los personajes, era toda una zona blanca. Pero eso va en cada estilo. Y el tema de las arrugas. Hacia abajo, en los bordes del labio, se empiezan a marcar esta zona, esto que va desde la nariz hasta la boca, y después va a salir otra que con el tiempo va a dejar resaltado el mentón. En realidad no es que se viene la nariz y el mentón para adelante. Todo el resto del rostro se va consumiendo, va perdiendo colágeno y elastina, entonces se va como chupando, va perdiendo esa contextura. Entonces, al irse todo para atrás, sobresalen la nariz y el mentón. Estas son prácticas de dibujos con la boca abierta. Vamos a hacer distintas posiciones, buscando la forma, distintas expresiones. Estos ya son trabajos de alumnos. Aquí más sombreado, estudiando expresiones, donde ya empieza a tener irregularidad la boca, lo mismo que veíamos con los ojos. Pero siempre esa estructura de la que hablamos al principio. Más trabajos de alumnos. ¿Ven? Porque después preguntan, ¿y cuántos hacemos? Y no sé, muchos, varios, a nivel croquis, hasta que sientan que ya lo tienen dominado y que lo pueden hacer de memoria bien. Acá les marco algunos detalles. Esto que dice Cupido del arco es arco de Cupido en realidad. Y es la zona donde empiezan a aparecer las arrugas después. Esta es la perioralis, son lo que le llaman código de barras, ¿sí? Esas líneas que van desde la base de la nariz hasta el comienzo del labio superior. Bien, narices. Generalmente no se dibujan bien las narices, pero por una cuestión de observación. Miren la estructura qué simple que es. Una esfera más grande y otras dos más chicas a los costados. Listo. ¿Por qué distintas alturas? Y porque las formas de las narices son así. Algunas muestran más las fosas nasales, otras no las muestran tanto. Pero acá, luz de frente, entonces tenemos grisado a los costados. Fíjense cómo se resalta esta esfera según la estructura y después se suaviza, se va acomodando con goma de borrar, pero se mantiene esto como era con los labios, como el labio inferior oscuro y una leve línea para separarlo de la sombra proyectada.
pero tenemos el plano blanco y el oscuro. Otra estructura más sencilla todavía, donde incorpora a esta esfera imaginaria ya un triángulo, para sentir esta idea del plano del costado de la nariz que muchos se olvidan hacerlo o insinuarlo con sombras. Y en el sombreado o en el grisado se va esfumando siempre hacia la mejilla. No es una forma dura como esta. Acá sí tiene que estar definidas las formas, pero acá no, acá suave. Después hacemos perfil y semiperfil en base a una estructura de nariz de frente, siempre ayudándonos con la iluminación. Acá lo vemos más en detalle. La estructura en el perfil de acuerdo a la caída de la nariz, si es repingada, si es hacia abajo, si es recta. Pero vean los brillos, vean la importancia de la iluminación. La base es esta. Siempre veámoslo geométricamente. Más allá de lo básico que les explico, de círculos, triángulos, ustedes pueden empezar a imaginariamente poner los modelos que tienen que hacer dentro de estructuras geométricas que ustedes vayan viendo o imaginando. Práctica, ¿sí? De muchas formas, muchas posiciones, siempre con modelo. Tiene que ser así a nivel croquis, rápido para poder hacer muchos. No importarnos por la terminación final. Siempre pensar que por más que sea algo así esfumado, trabajado como con pastel a la tiza, como en este caso, ven los tonos fríos aquí para representar el sombreado, o que esto está más atrás que esto, porque los fríos llevan hacia atrás, los cálidos llevan hacia adelante, eso ya lo vamos a ver cuando veamos color. Pero la base es esta, estructura geométrica. Plano de adelante, planos de los costados, todo con geometría. Después sí podemos aplicar color, el que se anima va probando, y así como el grisado ayuda, las luces y las sombras, a crear volumen, el color más todavía. Fíjense cómo acá se dibuja y después se utiliza el blanco. No es que el blanco se va dejando el blanco del papel, no, se pinta todo. Y después venimos con los brillos. Iluminamos. Bien, eso es sobre labios y narices. La teoría es esta, es básica. Son 4 o 5 consignas a tener en cuenta y después practicar.